Shalom, amados amigos y hermanos. Que la paz sea con ustedes. Shalom Alejem. Y que el Eterno me les siga bendiciendo grandemente. El Eterno es nuestro pastor y nada nos faltará. Como dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sigamos guardando los mandamientos del Eterno para demostrarle que verdaderamente lo amamos. Baruch Hashem. Hoy vamos a darnos la oportunidad de poder enseñar este tema que ha sido muy tergiversado y a la vez, cuando le llamo muy tergiversado, ha sido tergiversado conforme a la doctrina y las conclusiones teológicas políticas del hombre en sus congregaciones, porque en las congregaciones aparecen diferentes dogmas y diferentes conclusiones que quieren semejarse a las Sagradas Escrituras y en realidad a favor del hombre, no a favor de lo que el Eterno quiere, porque el Eterno cuando nos reprende es por nuestro bien. Pero, como suele suceder, que cuando no se establece lo que se le ha explicado al líder como debe de ser, lo que hace es que tiene miedo a que las ovejas se vayan y se dispersen. ¿Y qué pasa? Que afecta a sus intereses económicos, lo cual él se mantiene de eso. Pero la palabra dice que el pastor tiene que recibir de los bienes. Baruch Hashem, eso está en Gálatas capítulo 6, si no me equivoco, capítulo 6, 7 en adelante. Ahí lo verán en el 6 empezando. El que es instruido en la palabra sea compartícipe de toda buena cosa al que lo instruye. Baruch Hashem. Pero vamos a tratar los temas y nos vamos a dar cuenta si en verdad ese líder se merece eso, sí o no. Cuando vamos conforme a la palabra. Simplemente vamos a ser justo mishpah, justo juicio por las Sagradas Escrituras. Miren, en aquel tiempo el tema es el adulterio y la fornicación. Este tema de la fornicación y el concubinato ha traído gran polémica en las congregaciones, sobre las cuales han hecho excepciones de personas donde dice la palabra en Devarim que Hashem no enseña, Hashem no hace excepción de personas. Entonces, en Santiago también, Santiago nos enseña que no podemos hacer excepción de personas. Eso está en contra de la palabra de la Torá. Entonces, en la sinagoga, si viene un hombre, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, que viene con un niño muy bonito y que esté muy bien económicamente y el otro es que es pobre, se menosprecia, no. Eso no hacer justo juicio. Y le dice, ven, siéntate tú aquí, que este es el mejor sitio, aquel que se quede parado o que vaya allá, que el hermano ya está acostumbrado a eso. No, eso no es así. Eso no es así. Baruch Hashem, la gloria sea de Hashem. Vamos a empezar primordialmente el principio de los principios, que es el Bereshit, que en hebreo se dice Bereshit, es Génesis, en el Génesis, es lo que me quiero referir. Bueno, vamos a buscar a Bereshit, capítulo 26, verso 5. Bereshit, Génesis 26, verso 5. Y vamos a empezar. Vamos a ver, porque es una gran polémica. Porque dicen, no, porque la acta matrimonial se le dio cuando la Torá fue entregada, etcétera, etcétera, la carta de divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice en Devarim, si no me equivoco, en el capítulo 24. Sí, en Devarim. Baruch Hashem. La gloria sea del Eterno. Baruch Hashem. Bueno, más adelante la voy a recitar. Pero aquí en Bereshit, aquí nos fue entregada como prevista la Torá a Abraham, según los rabinos, según algunos estudiosos, teólogos, cristianos, etcétera, diferentes denominaciones dicen que no,
principalmente los rabinos de nuestros hermanos israelíes, pero los ortodoxos, que no creen en Yeshua HaMashiach. Ellos dicen que la Torah fue entregada a Moshe y que desde ahí para atrás no ha habido entrega de Torah. Bueno, pero aquí dice lo contrario en Bereshit. Aunque él no la haya recitado completamente, pero se nota, y si estudiamos el contexto muy bien, nos damos cuenta que sí se le fue entregada a Abraham todos los preceptos, estatutos, mandamientos y etcétera. Vamos a leer. Bereshit capítulo 26, verso 5 dice: por causa de que Abraham, Shema, significa la palabra Shema, significa escuchar o obedecer. Shema, mi voz, Shomer, mishmeret, obedezca mis ordenanzas, mishmeret significa ordenanza, misbat, mis mandamientos, que son los 10 mandamientos, se le dice misbat, mis hukim, preceptos, y mis torot, mis enseñanzas. Baruch Hashem, ahí podemos ver cómo tenía conocimiento Abraham de los preceptos de la Torá, de los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Eso está escrito ahí en Bereshit capítulo 26, verso 5. Baruch Hashem. Las antiguas bodas tienen un principio que no ha sido cambiado, pero el hombre ha ido modernizando a través de los tiempos, actualizando su sistema aquí en la cabeza, y lo que ha ido es humanizando las Sagradas Escrituras. Mientras el tiempo va pasando y la ciencia va avanzando, el hombre lo que hace, se humaniza más y humaniza las Sagradas Escrituras, o sea, hace un pretexto del contexto, o sea, del texto hebreo, arameo, o la mezcla del hebreo con arameo. Si nos damos cuenta, en aquel tiempo no hubo acta matrimonial, sino que cuando a Moshe se le dio las instrucciones, Hashem no se la dio a Moshe, sino que le permitió. Una cosa es darle y otra cosa es permitirla. Eso tenemos que tenerlo claro. Hashem permitió, y una cosa es darle en el monte Oreb. Baruch Hashem, el libro de Moshe. Entonces Moshe empezó a darle unas reglas, un yugo más pesado por la dureza del corazón de nuestros antepasados. Y entonces Moshe le dio por su dura cerviz ese yugo, las cosas un poquito más difíciles, para que aprendieran a valorar el pleno valor de la Torá, el judaísmo auténtico, en el cual es muy difícil que hoy en día lo lleven. Ahora, vamos a entender esto, porque las antiguas bodas judías, hace menos de 2000 años, estamos hablando antes de Mashiach, estamos hablando en los tiempos de Abraham, Moshe y todo eso, se celebraba conforme a los mandamientos de la Torá. ¿Cómo es conforme a los mandamientos de la Torá? Fácil. Nos vamos el principio de los principios, como habíamos hablado de Abraham, capítulo 26, Bereshit, capítulo 26, verso 5. Y nos vamos a Bereshit, capítulo 2, 24. Nos vamos. Y dice así: por esto, el hombre dejará a su aba y su ema, padre y madre, y permanecerá con su mujer, y ellos serán basar ejat, que significa una sola carne. Aquí dice la Torá en Bereshit capítulo 2, verso 24. Aquí se está hablando el casamiento. Cuando estaba Adán y Eva, no hubo un juez civil. Y por eso se le va a decir a Adán y Eva fornicarios. Ese tabú tiene que salir de la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque Hashem
le dio los mandamientos, obedecieron y fueron bendecidos por nuestro Abba Kadosh, Af Elam, nuestro Padre Celestial. Entonces Hashem permitió que obedecieran el principio de los principios, el primer mandamiento, que es: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Esto es un misterio. Baruch Hashem. Sigamos. Entonces veamos en el Brit Hadashah cómo sucede esto. Matíahu capítulo 19, Matíahu capítulo 19, cómo Yeshua le enseña y le da el pleno valor para que ellos quiten el yugo que Moshe le había dado a ellos por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Entonces, él enseñó que el principio es el principio que Hashem estableció, y ese es el origen, lo original. Eso no se puede quebrantar. Pero cuando usted es muy desobediente, se le pone un yugo, que es la ley del pecado, para que usted ande conforme a sus deseos y sus pasiones y perezca por falta de conocimiento. Oseas capítulo 4. Baruch Hashem. Entonces, la gloria sea de Hashem. Entonces, ¿por qué le llaman fornicación al concubinato? Al concubinato le llaman fornicación los líderes religiosos cristianos, otras denominaciones también, algunas congregaciones mesiánicas también, le llaman que el concubinato es un acto no aceptado por Hashem, sino es una fornicación. Ellos lo condenan de esa manera, pero sin base. O sea, buscan una conclusión teológica y tergiversan lo que es el verdadero origen de la Torá, porque estamos leyendo la Torá, no estamos leyendo, no estoy dándole conclusiones, sino es que lean lo que le estoy leyendo. Yo no trato de tergiversarlo, lo trato de establecérselo como está escrito aquí. Baruch Hashem, la gloria sea de Hashem. Entonces, el concubinato, bueno, que se puede dar hoy en día, el siglo XXI, se puede dar de que una pareja, se amen, se gusten, se quieran y decidan tener relaciones sexuales, vivir, dejar a su papá, a su mamá, como dice el mandamiento. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, los dos serán una sola carne. El hombre le dice: mira, mami, papi, voy a dejarlos porque quiero unirme a esta mujer. La mujer dice lo mismo a sus padres, y sus padres están de acuerdo. Está bien, tú eres adulta, tú eres adulto, y ustedes saben lo que hacen. Tienen nuestra bendición. La bendición viene siendo la aceptación, y los bendecimos, y cualquier cosa se le ayuda. Por eso que la unión hace la fuerza. La familia siempre mantiene unida y son bendecidas. Entonces, Hashem se glorifica de esa manera, porque vamos a ver más adelante que la bendición la da Hashem a través de los padres. Y estos líderes religiosos quieren darse la gloria a ellos mismos, como que son ellos que dan la bendición. Mentira del diablo, eso no es así. Eso no es así. La Torah dice la cosa distinta, y lo vamos a leer y lo vamos a comprobar que eso es así como está escrito. Dicho está. Baruch Hashem. Entonces, vamos a ver a Bereshit capítulo 2, 24, que lo hemos leído también, que por tanto el hombre dejará a su Abba y su Ema, y permanecerá con su mujer, y ellos serán Basar Ejad, una sola carne. Baruch Hashem. Eso fue el principio. Eso no puede ser quebrantado. Hashem lo dio por la Torah. Entonces, en el Bereshit capítulo 24, nos vamos a Bereshit 24, Baruch Hashem 24, dice el 24, 50 y 51. Leamos el 50 y 51.
Dice, hablaron Labán y Betul. Esto viene de Hashem. No podemos decir nada a ti, bueno o malo. En el 51 dice, verso 51, aquí está Rivka, Rebeca, delante de usted, tómala y vete, que ella sea la mujer del hijo de tu Adoni, como Hashem ha dicho. Baruch Hashem. Aquí podemos ver en la Torá, en Bereshit capítulo 24, el verso 50 y 51, cuando Abraham mandó a su siervo a buscar la esposa a Isaac. Y el siervo llegó a un pozo, conoció a la muchacha en términos social, hablando, la conoció, porque también la palabra depende la traducción de su Biblia. Dice, y la conoció, también quiere decir, tuvo relaciones sexuales, pero en este caso, hablaron, platicaron, se conocieron y él quería asegurarse que si era la voluntad de Hashem, que si lo había guiado correctamente, esta es la muchacha para Isaac. Así como su Adoni, su señor, le había encomendado que vaya. Obedeció. Bueno, hablaron con los padres, y lo más bonito del caso, que los padres aceptaron. Si esta es la voluntad de Hashem, llévese mi hija, llévesela. Y entréguesela al hijo de su Adoni, de su señor, para que sea su esposa. ¿Hubo celebración? ¿Hubo firma, acta matrimonial? No, caballero, no lo hubo. No podemos inventar una cosa por otra. La gloria sea de Hashem, Hashem tenga misericordia. Vamos a leer el 67, a ver si esto es un invento mío. Que ahorita saltan que esto es inventado por mí. En el verso 67 del capítulo 24 de Bereshit dice, entonces Isaac la trajo dentro de la tienda de su ema, eso de su madre, y tomó a Rivka, a Rebeca, y ella fue su mujer, y él la amó. Así fue Isaac consolado por la pérdida de Sara, su ema, su madre. Vio esa muchacha tan preciosa. Apuesta a ser mi esposa. Ni se conocían. Y se miraron los ojos. Eso como love at first sight. Amor a primera vista. Va a sonar un poco polémico, pero como decir, wow, pero Isaac, pues tú fuiste demasiado rápido. De una vez la metiste a la habitación. Así mismo fue, en el verso 67 lo dice. Isaac agarró su muchacha, su mujer, bendecida por los padres, se la bendijo, su papá lo bendijo, Abraham, y en la habitación resolvió con ella. A la palabra no se le pasa paño tibio. Así como está establecido, así es. No vamos a pasarle paño tibio de que privando en catedrático ni nada de eso. La gloria sea de Hashem. Entonces, en Bereshit capítulo 34, de 2 al 9, vamos a leer el 34. De 2 a 9. Aquí vamos a ver un acto. La hija de Jacob y la hija de Lea. Había un joven, como dice, lo pueden leer de lunes en adelante. Había un joven que le gustó la hija de Jacob y Lea, y lo que hizo, la violó. Tuvo relaciones, la forzó, tuvo relaciones sexuales con él porque le gustó. Y la humilló. Luego como que la conciencia, entendiendo el texto y los pensamientos, como si fuera un forense, él como que se conmovió y su alma se apegó. Tuvo relaciones sexuales y se apegó. Cuando dos personas tienen relaciones sexuales, dice la palabra que el cuerpo es el templo de Ruach HaKodesh. Entonces se abre el portal
es una dimensión que tiene el cuerpo, en lo cual no se ve en lo espiritual. Vamos a decir astralmente se ve. Entonces se abre un portal y las almas se unen cuando tienen relaciones sexuales. Por eso que Hashem dijo, y serán Echad, una sola carne, unificado, y se unen. Baruch Hashem. Así fue. Entonces, llegaron, querían negociar con Jacob y Lea. Y querían negociar para ver. Entonces, en una ocasión, los hermanos de la hija de Jacob se enojaron mucho. Y querían llegar a un acuerdo. Fue el padre, el que representa la tribu de esa gente, de esos extranjeros incircuncisos. Y le pusieron la condición de que ustedes quieren tomarla a ella como esposa. O sea, su hijo quiere tomarla como esposa, como él dijo que la ama. Entonces, le voy a poner, para que podamos vivir todo en paz, en unidad, todo. Aquí se respeta la ley de nuestro Padre Celestial. Entonces, lo que se va a hacer es que si coincides en todito. Baruch Hashem. El trato fue así. Entonces nosotros le entregaremos sus hijas para nuestros hijos, etc. Era como un trueque. Por tal vileza que cometió ese joven ahí, de difamarla de esa manera. Pero se contristó. Baruch Hashem. Sigamos estudiando. Entonces, aquí vemos que la bendición proviene del Padre en los textos que hemos visto en el Bereshit. Abraham, a Jacob, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Veamos que la bendición viene del Padre. Hashem los bendice a través de los padres, a las parejas. Entonces, en Bereshit capítulo 34, verso 9, nos relata la vileza contra la hija de Jacob, que le habíamos hablado, y Lea. Entonces, en este caso, Yeshua, nos vamos al Brit Hadashah, Yeshua, en este medio polémico. Yeshua, o sea, el texto, en Matías, capítulo 19, verso 1 a 9, Yeshua enseña el pleno valor del matrimonio, que es el pleno valor de la Torá, pero enseña el pleno valor del matrimonio que está en la Torá. Si hablamos que Jesús enseña el pleno valor de la Torá, es para darle verdadero significado, es para que entendamos qué es lo que él quiso dejarnos entender y que tenemos que hacer. Entonces, Matías, capítulo 19. Capítulo 19. Dice Matías, capítulo 19. Empezamos Baruch Hashem del 1 al 9. Dice, y sucedió, dice el rabí se mueve hacia la provincia de Yehudá. Y sucedió que cuando Yeshua concluyó su enseñanza de la Torá, se movió de la Gali y fue de las regiones de Yehudá a la zona ubicada al este del río Yardén. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. El rabí enseña aquí dice, el rabí enseña la misbah del get, eso de la acta de divorcio, dado por Moshe. Y se le acercaron unos peshurín, poniendo a prueba su conocimiento de la ley judía y diciendo, ¿es permitido legalmente a un yehudí darle un get, es una carta de divorcio, a su mujer por cualquier causa? Respondiendo entonces Yeshua dijo, ¿no leíste que quien desde el principio los creó, varón y hembra lo hizo? Eso está recitando la Torá, capítulo 2, 24, Bereshit. Y aquí dice en el verso 5, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y madre, y se unirá a su mujer, los dos vendrán a ser una echad, o sea, una unificación, una sola carne. En el verso 6, así que ya no son dos, sino una sola carne, por tanto, lo que lo ha unió bajo un mismo yugo no lo separa el hombre. Entonces vienen aquí, objetan. Dice, ¿por qué pues Moshe dio instrucciones del get, de la acta de divorcio, que permite hombre despedirla de su casa oficialmente si no encuentra ya favor en sus ojos?
Eso fue una pregunta. Entonces responde Yeshua: por la dureza de vuestro corazón, Moshe tuvo que hacer esta concesión y permitir el get, pero esta no fue la intención original de Hashem. Y nunca fue así. ¿Escucharon? Esta no fue la intención de Hashem y nunca fue así. La intención de Hashem es en el Bereshit, capítulo 2, verso 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. No fue una acta de divorcio. Ese no fue el plan de Hashem. Hashem le permitió a Moshe por la dureza del corazón del pueblo de Israel. La gloria sea de Hashem. Entonces el verso 9 dice: por tanto, declaró que cualquier judío, excepto a causa de probada infidelidad, si le escribe un get a su mujer porque se quiere enyugar con otra que ahora le gusta más y así lo hace finalmente, comete adulterio contra su esposa. Ahí viene el adulterio. Ya cuando usted está unido con una mujer y usted, aunque sea mirarla, codiciarla, ya cometió adulterio. Y si usted ve una ramera y tiene relaciones con ella, que sea adulterio, fornica con ella, usted comete el adulterio, que son fornicación y adulterio, son dos cosas distintas, dos ámbitos distintos, pero es la misma acción sexual, el acto sexual. Porque para adulterar, tú tienes que codiciar una mujer que no es tuya, tú estando casado o ella estando casada. Si tú no estás casado, tú eres soltero y te vas a tener relaciones sexuales con una ramera, tú estás fornicando con ella. Porque dice la palabra, los dos serán una sola carne. Más adelante vamos a ver eso. Baruch Hashem. Entonces, la gloria sea de Hashem. Vamos a Devarim, ustedes pueden ver el get que Moshe le dio al pueblo de Israel. En el capítulo 24, como lo dije anteriormente, capítulo 24 del 1 al 4, ustedes lo van a ver ahí. ¿Por qué razón Moshe fue que le dio eso? No Hashem, Moshe. Entonces, vamos a ver la intrusión de Shaul hacia los goín y los judíos que estaban en Grecia. Baruch Hashem. Entonces, Shaul se apoya de la enseñanza. Aquí podemos ver cómo Shaul se apoya de la enseñanza de Yeshua HaMashiach y cómo Yeshua HaMashiach se apoya de la enseñanza de su Abba, de nuestro Afeolá, nuestro Padre Celestial. Bereshit capítulo 2:24. Ellos no se salen de ahí. Ellos no se salen del contexto. Es usted que se sale del contexto. Usted el que se sale. ¿Por qué? Porque le teme que empiecen a criticar en las congregaciones. Ah, mira, ve, eso fue fornicación. ¿Y cómo que te...? Entonces le va a afectar. A esto le afecta a usted. Y usted se va a ver entre la pared y la pared. No, haga la voluntad de Hashem y explíquele a la congregación cómo es que debe hacerse. Si usted quiere, eso no es obligado. Porque tampoco vine aquí como un revolucionario a afectarle sus intereses económicos, nada de eso. Yo vine a predicar lo que está escrito ahí. Solamente enseñar lo que está escrito. Porque la palabra se enseña así sola. La Torah. Baruch Hashem. Entonces, el típico la mayoría de los cristianos, la autodefensa de ellos, es esto. Eso es lo que le enseñan. Fuera del contexto original de la Torah. Fuera. Y mira cómo dice Shaul, apoyándose de la misma Torah de lo que enseñó Yeshua HaMashiach en Efesios capítulo 5, verso 28 al 32. Efesios. Baruch Hashem. 28 al 32. Pero en el 22 ustedes pueden ver que dice: las casadas sujetas a sus propios maridos como las casadas sujetas a sus propios maridos como el Adón. Baruch Hashem. Entonces saltamos al 28, está hablando de las casadas. Pero ¿cómo es que son casadas?
porque han cumplido el mandamiento como Shaul se lo enseñó conforme a lo que ha enseñado Jesús a Masías. Por tanto, el hombre, ellos dejaron a su papá y a su mamá y se unieron. Usted no puede estar teniendo relaciones sexuales con esta mujer, usted viviendo con su papá y su mamá, porque no está cumpliendo totalmente el pleno valor de la ordenanza que Hashem le dio a Adán y Eva. Y con esto no quiero decir que no se casen por el juez civil, no. Es que yo estoy señalándole con justo juicio a estos líderes que dicen que están en fornicación y no le dan parte y hacen excepción así. Eso es antibíblico. Esto está fuera del contexto de la Torá. Y le van a dar cuenta a Hashem de eso, lo que están haciendo. Háganse los chivos locos. Pásenle el paño tibio, así mimito. Y Hashem, ustedes verán, le darán cuenta a Hashem por eso. Baruch Hashem. En el 28 dice, así también los maridos deben amar a sus esposas como a su mismo cuerpo. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Mashiach a la comunidad, porque somos miembros de su cuerpo. Esto es el significado de, aquí mismo la Torá, mira, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y oye lo que dice Shaul, como dice Jesús Hamashiach, dijo en Matías, capítulo 19, no todos son capaces de recibir esto, pero mira lo que dice, ese misterio lo explicó Yeshua, que no todos son capaces. Y mira lo que dice Rashaul en el verso 32. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Mashiach y de la congregación. Por lo demás, cada uno de por sí, ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su marido. Baruch Hashem. No nos estamos saliendo del contexto de la Torah, ni Rab Shaul, ni Yeshua Hamashiach, la Torah viviente, no se salieron del concepto de nuestro Abba, Kadosh, Baruch Hashem, la gloria sea de Hashem. Entonces, en Corintillín Aleph, 1 de Corintios 7, del 1 al 9, ese otro autodefensa fuera del contexto. La gloria sea de Hashem. Fuera del contexto. Entonces nos vamos en Corintillín Aleph 7 vamos a buscar Corintillín 1 Corintios capítulo 7. Corintillín capítulo 7. Gloria sea de Hashem. En el capítulo 7 podemos ver en el 7, amén. En el 7 capítulo 1, aquí podemos ver cómo Pablo responde a la pregunta hecha sobre la santidad familiar, estableciendo ciertas ordenanzas rabínicas para los creyentes de origen no judío. Y mira cómo dice aquí en el verso 1, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Hashem no nos manda a practicar la poligamia. Hashem nos manda a tener, por ejemplo, a mí, mi esposa, no otra mujer, y a usted, joven,
su esposo, no varios, ni Pérez, ni Andrés, ni nada de eso. ¿Por qué? Eso por causa de la fornicación. Cuando se está hablando de fornicación, se está hablando de actos de inmoralidad sexual, que no son lícitos delante de Hashem, la poligamia, eso es lo que está refiriéndose. Entonces, y veamos aquí, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis los unos a los otros. Amén. Entonces, el verso 9, esta es la parte de autodefensa. Fuera del contexto de la Torah dice, no, aquí dice que se casen, si tú no vas a juez civil, tú estás en fornicación. Mira lo que usan, fuera del contexto, el pensamiento hebraico dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Claro. Si usted no tiene don de continencia y quiere estar brincando la tablita, ya yo la brinqué, entonces usted está practicando la poligamia. Entonces a Hashem no le agrada eso. Entienda eso. La gloria sea de Hashem. Eso es lo que dice. Para no estar quemándose, para no estar con fulano y fulano, quemándose, condenándose, porque la palabra es quemándose, significa condenándose, porque lo entienden como fuego. Ay, se está quemando con fuego. No, no es así. Espiritualmente es condenándose con varias mujeres, teniendo actos, porque los dos son una sola carne. Otra más que sacan del contexto. Mire, Corintillín Aleph, en el capítulo 6, verso 9 dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim. No erréis, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. No, mira, aquí dice que los fornicarios no entran. Cásese, varón, cásese por el juez civil, porque si no, usted va a estar en fornicación. Oye, eso. Señor, y reprenda la mala interpretación. Entonces, en el verso 9 dice, míralo como dice, aquí vamos a hablar de los dos tipos de fornicación. Hablamos, para no salirnos del orden que tengo aquí. Baruch Hashem. Y en el verso 6, aquí habla de los dos, en 1 Corintillín Aleph, 1 Corintios capítulo 6, habla de dos tipos de fornicaciones. Dos tipos de fornicaciones. En el Antiguo Testamento, en el Tanaj, se habla de que la fornicación significa traición. Cuando hicieron becerro de oro en la Torá, fornicaron. También cuando dejaron las leyes de Hashem en la Torá y se volvieron al paganismo, a la idolatría, fornicaron. Adulterar la palabra. Se adultera también. El adulterio no simplemente significa que tú ves una mujer codicial y tener relaciones sexuales con una mujer y tú siendo casado y ella siendo casada. No, solamente eso. También la palabra tú la puedes adulterar y eso también tiene condenación. Baruch Hashem. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Mashiach? En el verso 15, 6:15, Corintillín Aleph, 1 Corintios. Miembros de Mashiach, quitaré pues los miembros de Mashiach y los haré miembros de una ramera, ni se le ocurra pensarlo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Rashaú recitando la Torah otra vez, Bereshit capítulo 2, 24. Dice en el 17, pero el que se une al Adón, un ruach, un espíritu, es con él. Huid de la impureza sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que hace impureza sexual contra su propio cuerpo, peca. Entonces, en el 13 dice, en el 14 dice, Baruch Hashem, dice, en el 15,
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Mashiach? Quitaré por los miembros de Mashiach y los haré miembros de una ramera. Cuando usted tiene relaciones sexuales con una ramera, está fornicando. Eso es lo que está hablando 1 Corintios capítulo 6 al 15 en adelante. Y la segunda fornicación es fornicar contra tu propio cuerpo. Una impureza sexual. Derrame de semen fuera. Es una impureza sexual. Es una impureza sexual. Es una práctica ilícita. Eso se llama fornicación. Fornicación significa traición, porque es traiciona. Tú haces creer a tu cuerpo que te está excitando con una mujer y lo estás traicionando. Hay que estudiar bien, leer bien, analizar. Por eso que dice la palabra en Osea capítulo 4, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. La gloria sea de Hashem. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta. Es fácil. Isaí y Rebeca fueron fornicarios. José y María fueron fornicarios. Moshe y Sífora fueron fornicarios también. En Shemot lo pueden buscar en el capítulo 2. Como Jetro, su suegro, le entregó su hija, lo bendijo. Bendijo a su hija, ese matrimonio. ¿Hubo acta matrimonial? No. Entonces no hagas prejuicio con el hermano. Dejadle. La gloria sea de Hashem. Entonces, en Malaquías capítulo 2:14 también habla, en el verso 15 y 16, habla también de, puede entender el término de la fornicación. En Osea capítulo 4, el adulterio, 4, 6, 12, también lo pueden ver. Yeshua habla de cómo es condenado el adulterio en Matías capítulo 5, 27 al 30, el 5, 31 y 32 lo pueden ver. Los dos casos de adulterio. Eso lo pueden ver. Hermanos, no podemos juzgar con injusticia, sino con justicia. Como dice en Corintillín Aleph capítulo 2. Que el hombre capítulo 2, 14 y 15. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para eso no ocurre. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Sea espiritual, haga con justo juicio, haga la cosa conforme a lo que está establecido aquí. La gloria sea de Hashem. Y a usted, mi querido pastores, no juzgue sin tú tener base pues las sagradas escrituras. ¿Oíste? Tú vas a tener más condenación. Acuérdate, las ovejas se te han puesto para que usted haga justo juicio, no para que haga para que haga injusticia. Léase Santiago capítulo 4, 11 y 12. Léase a Matías capítulo 7. Y léase a Romano capítulo 14, 10. ¿Quién eres tú para juzgar al hermano? Si tú no andas conforme a la Torá. No, que sometas a los pastores. Mira, en Hebreo capítulo 12, si no me equivoco, la verdad es Hashem. Ahí te dice, velad por la conducta de vuestro pastor, a ver si es una conducta conforme a la palabra. Y luego en el 17, si no me equivoco, perdón, dice, sométase al pastor. Porque la más te cogen el contexto y no, sométate al pastor, tiene que decir lo que dice a él. Pero ¿qué dice? Retrocede más para atrás para que tú veas lo que dice. Es si su conducta es bíblica, conforme a la Torá. Si usted no anda conforme a la Torá, no venga a hacer una dictadura con la persona y con su conclusión y su teología. Eso no va. La gloria sea de Hashem, Baruch Hashem, y que el Eterno me le siga bendiciendo. Quería compartir esta palabra con ustedes, que Hashem me le siga bendiciendo grandemente. Vamos a hacer justo juicio. No vamos a condenar al hermano por algo que es antibíblico. No hay apoyo para condenarlo así. Si no, enséñale. Si se quiere casar, cásese, eso no hay problema. Pero no hay motivo para estar condenándole y hacer excepción con él. Olvídese de eso. La gloria sea de Hashem. Shalom.
Ubrachot.